Sonó el teléfono, un número que no había visto en 2 años. La voz de mamá sonaba extraña, forzadamente alegre, como si quisiera ocultar algo. Catherine, tenemos que hablar. Reunión familiar mañana. Miré mi publicación de ayer en Instagram. Mi nuevo Porsche brillaba en la entrada de nuestra casa, por la que Troy y yo habíamos trabajado tan duro. Por supuesto, habían ignorado nuestra boda. Devuelto mis cartas, bloqueado mis llamadas. Pero un coche de 6 cifras de repente llamó su atención. Sonreí. No tenían ni idea de la sorpresa que les tenía preparada para mañana. Crecí en Weisley, un acomodado suburbio de Boston, donde el dinero de toda la vida susurra a través de los cuidados setos. Desde muy temprana edad comprendí que, para mis padres, el estatus lo era todo. Mi padre James, banquero de inversiones de tercera generación, y mi madre Eleanor, una antigua deviatán de una familia respetada, cuyo nombre figuraba en las salas de las bibliotecas y los pasillos de los hospitales. Habían creado una casa que aparecía en las revistas, pero que nunca olía a hogar. Catherine, siéntate derecha. Los WH Mores vienen a cenar, solía decir mi madre mientras me ajustaba el vestido. Tenía 6 años cuando comprendí que mis padres solo sonreían de verdad cuando alguien los observaba. Nuestra casa de 5 dormitorios estaba llena de muebles caros en los que nadie podía sentarse y cuadros que nadie miraba realmente. La cena giraba en torno a los clientes de mi padre o los comités benéficos de mi madre. Mis logros solo contaban si daban prestigio al apellido. El segundo lugar es el primer perdedor, decía mi padre cuando no traía a casa una calificación perfecta. Cuando gané el concurso estatal de piano a los 12 años, organizaron una fiesta, no para celebrar mi talento, sino para establecer contactos. Para mi cumpleaños número 16, me regalaron un BMW nuevo. Un talvergue sinónimo de calidad, decía mi padre en voz alta, mientras me entregaba las llaves. Más tarde, esa misma noche, añadió, no nos avergüences con este privilegio. El proceso de solicitud de ingreso a la universidad era para nosotros una operación militar. Mi padre elaboraba tablas con los contactos de antiguos alumnos de universidades de élite. Mi madre contrataba asesores para mis ensayos. Nadie me preguntó qué quería yo. Economía en Harvard, Derecho en Yale o negocios en Princeton, anunció mi padre durante el brunch del domingo. Esas son tus opciones. Elegí economía en Harvard, el camino más fácil. Pero durante la semana de orientación, el edificio de Bellas Artes me atrajo mágicamente el olor de la pintura, la luz que entraba por las altas ventanas. Me sentí viva. Me matriculé en un curso introductorio de arte. En segundo año, cada vez se colaban más clases de arte en mi horario, mientras mantenía la fachada de estudiante de economía responsable. El profesor Winters vio algo en mis trabajos. Tienes verdadero talento, Catherine, me dijo. Cuando finalmente me armé de valor para cambiar de especialidad, me temblaban las manos al llamar a casa. ¿Qué has hecho qué? Preguntó mi papá con voz gélida. Sigue siendo Harvard, respondí débilmente. No pagamos $0 al año para que te conviertas en una artista sin futuro, gritó. Mi mamá intervino, es solo una fase de rebeldía. La amenaza era clara, vuelve a economía o dejaremos de apoyarte. Al final, llegamos a un acuerdo, una doble carrera con cursos de verano para terminar a tiempo. Fueron años agotadores, pero en los talleres encontré mi voz y mi comunidad. Mis conocimientos de economía enriquecieron mi arte. Creé conceptos sobre el valor y el consumo que llamaron la atención en las exposiciones de estudiantes. En mi último año de estudios, tuve una avería en el coche. El conductor de la grúa me llevó a un pequeño taller. Allí conocí a Troy. Era todo lo contrario a los chicos elegantes de Harvard que preferían mis padres. Después de 30 minutos hablando de transmisiones y bujías, me fascinó su autenticidad. Sin herencia, sin contactos, solo un chico de 1 año que había construido su taller con sus propias manos. Listo, dijo después de 2 horas y se limpió el aceite de las manos. Solo le cobraré 1 hora porque me ha gustado charlar con usted. Su sonrisa hizo que mi corazón latiera más rápido. Siempre encontraba nuevas razones para volver. Cambio de aceite, llantas, un ruido sospechoso. Después de la 4ª visita, me dio las llaves del auto y una nota con una invitación para cenar. Nuestra primera cita duró 6 horas. Me habló de su infancia, de la pérdida de su padre, de su formación. Yo le hablé de mi fría y ambiciosa familia y de mi vida artística secreta. Eres muy diferente de lo que pensaba, me dijo cuando llegamos a mi puerta. ¿En qué sentido? Como una rica chica de Harvard que juega un poco con un mecánico antes de casarse con un banquero. Lo besé para que se callara. Meses más tarde, me pidió matrimonio en el taller, en el mismo lugar donde nos conocimos. Sé que no soy el hombre que tus padres desean, pero quiero construir algo auténtico contigo. Le dije que sí inmediatamente. Creía que mis padres lo aceptarían cuando vieran lo feliz que era. Me equivoqué. Cuando anunciamos el compromiso, durante la comida del domingo, a mi madre se le cayó el tenedor de las manos. La cara de mi padre se puso roja como un tomate. No lo dirás en serio, dijo fríamente. Apenas se conocen. Casi 2 años. Respondí, y lo amo.
Mi padre carraspeó. Catherine, hemos tolerado tu fase artística, pero esto va demasiado lejos. La conversación se intensificó. Para cuando llegó el postre, habían convertido su opinión en un ultimátum. Hemos investigado a Troy, dijo mi padre. 2 créditos fallidos, un taller que apenas da ganancias. Es obvio que quiere tu herencia. ¿Cómo pueden hacer esto? Susurré horrorizada. Protegemos lo que nos pertenece, respondió mi madre con calma. Tienes que decidirte, este aventurero o tu familia. A Troy no le importa el dinero. Durante mucho tiempo ni siquiera lo sabía. Mozan, eres más ingenua de lo que pensábamos. Tienes una cuenta fiduciaria que vence a los 30 años, dijo mi padre con frialdad. ¿Le has contado este pequeño detalle a tu amigo mecánico? Me levanté, la mano de Troy firmemente entre las mías. Lo elijo a él. Quédense con su dinero. Nos fuimos, acompañados de amenazas de ser desheredados. No me di la vuelta. En las semanas siguientes, la hostilidad se intensificó. Nuestra invitación de boda nos fue de vuelta rota. Mi número de teléfono fue bloqueado. Las conocidas de mamá de repente ya no tenían sitio para mí en sus comités benéficos. Intenté concentrarme en la planificación de la boda, pero cada nuevo rechazo me partía el corazón un poco más. Los padres de Troy, por el contrario, me recibieron con los brazos abiertos. En su modesta casa, me sentí como en casa de inmediato. Su madre me ayudó a escribir las direcciones en las invitaciones en la mesa de la cocina. Su padre se ofreció a llevarme al altar, ya que el mío no lo haría. El día antes de la boda, llegó una carta certificada del abogado de mi familia. En ella había un documento legal que me prohibía utilizar el nombre Talberg en negocios o establecer cualquier tipo de vínculo con la familia. El mensaje era claro. Debía ser borrada. El día de nuestra boda fue soleado y despejado. En la suite Brow me quedé mirando las sillas vacías a mi lado del pasillo. La madre de Troy me encontró allí. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Las familias no solo se nacen, se construyen, dijo en voz baja mientras me arreglaba el velo. Y hoy empiezas a construir la tuya. Caminé por el pasillo hacia Troy, sonriendo, obligándome a sonreír a pesar del dolor en mi pecho. Cuando el pastor preguntó quién entrega a esta mujer en matrimonio, los padres de Troy se levantaron juntos. Nosotros, dijeron. En ese momento, algo se rompió dentro de mí, al mismo tiempo, se curó. Nuestro primer departamento juntos estaba encima de una lavandería en Sameville, lejos de la finca de mis padres en Wellesley, 20 metros cuadrados, linóleo descascarillado, una puerta de baño que nunca cerraba bien. El alquiler se llevaba casi la mitad de nuestros ingresos, pero era nuestro hogar. Bienvenida a casa, señorita Wise, dijo Troy riendo mientras me llevaba en brazos y casi chocaba contra el marco de la puerta. Aterrizamos riendo en nuestro sofá de segunda mano, jóvenes, enamorados y decididos a demostrarles a todos que podíamos hacerlo. La realidad nos alcanzó rápidamente. Troy trabajaba 12 horas al día en el taller, aceptando todos los encargos. Yo daba clases de arte en el centro comunitario y enviaba mi currículum a galerías que rechazaban mi trabajo con regularidad. A menudo comíamos fideos instantáneos y pensábamos que factura podía esperar una semana más. Lo conseguiremos, decía Troy cada mañana antes de irse a trabajar y besarme. Yo sonreía y luego lloraba en la ducha, donde él no podía oírme, mientras me preguntaba si mis padres habían tenido razón. 6 meses después de la boda, llegó el primer gran avance. Había colgado algunos cuadros en una pequeña cafetería a un precio módico, solo para llamar la atención. El dueño de un restaurante llamado Marcus se quedó sentado casi una hora delante de mi obra más grande, se tomó 3 tazas de café y finalmente se acercó a mí. Voy a ampliar mi restaurante, me dijo. Quiero este cuadro en la entrada, pero más grande. Me encargó una versión de 2,5 metros de altura por $0, más dinero del que había ganado nunca con el arte. Esa noche, Troy y yo lo celebramos con comida china y champán barato. El primero de muchos, dijo con los ojos brillantes y levantó la copa. Al mismo tiempo, Troy comenzó a especializarse en la restauración de motores de coches antiguos. Un médico adinerado le trajo un Mustang del 55. Impresionado por la precisión y los precios justos de Troy, pronto se corrió la voz entre los coleccionistas y los clientes acudían con coches exclusivos y honorarios generosos. Para nuestro primer aniversario de boda, nos mudamos a un departamento un poco más grande. Ahora podíamos permitirnos cenar en un restaurante de vez en cuando, sin tener que mirar la cuenta. Lo celebramos en el restaurante Márquez, que ahora exhibía 3 de mis pinturas. Allí me presentó a Diane, conservadora de una pequeña pero prestigiosa galería de Cambridge. Tiene que ver tu nueva serie, le dijo. Ahora trabaja con piezas de automóviles en sus obras de arte. 2 meses después tuve mi primera exposición propia. Estaba nerviosa, pero Troy estaba a mi lado, tranquilo y orgulloso. 3 vendidos, me susurró Diane en mitad de la velada. Al final de la inauguración eran 5 más 2 encargos. Una pequeña revista de arte publicó un artículo sobre mí.
por primera vez, podía llamarme artista profesional. El negocio de Troy también prosperaba. Contrató a un mecánico a tiempo parcial que se encargaba de las tareas rutinarias, mientras Troy se centraba en restauraciones lucrativas. Apenas llegábamos a fin de mes y ahorrábamos cada centavo para el sueño de un taller más grande. Entonces llegó el día que lo cambió todo. Troy estaba debajo de un Mercedes cuando alguien entró en el taller. «Ahora mismo voy», gritó. «No hay prisa», respondió una voz con acento británico. El hombre era Jeffrey Williams, conocido en los círculos de coleccionistas por su exquisito gusto y su fortuna. Había oído hablar del médico de los Mustang de Troy y quería verlo por sí mismo. Durante 3 horas inspeccionó el trabajo de Troy, le hizo preguntas técnicas y pareció impresionado. Al marcharse, se dio la vuelta. «Voy a abrir un negocio de alta gama para la restauración de autos deportivos europeos. Tengo capital y contactos. Tú tienes la habilidad y la reputación. ¿Queremos ser socios?». La oferta nos asustaba y nos daba esperanza al mismo tiempo. Significaba invertir nuestros ahorros y mudarnos a un taller más grande. Si fracasaba, lo perderíamos todo. «Creo en ti», le dije a Troy esa noche. «Mi voto es por 1 año». 6 meses después, Troy y Jeffrey no solo habían cumplido sus previsiones, sino que las habían superado. Clientes adinerados de toda Nueva Inglaterra llevaban sus preciados Jaguars, Aston Martins y antiguos Porsches al taller de Troy. Pronto había 3 mecánicos más y una jefa de oficina trabajando allí. Mi carrera artística también se desarrolló en paralelo al éxito de Troy. Empecé a integrar temas automovilísticos en mis obras. Una serie llamada Mechanical Heart, en la que creaba delicadas formas humanas a partir de piezas de automóviles antiguos. Una conocida revista de arte incluyó una de mis obras en su sección Artists to Watch. Poco después, un empresario tecnológico de California compró mi instalación más grande por $0. A partir de ese momento, la galería apenas podía hacer frente a los pedidos. Con la nueva estabilidad financiera, nos mudamos de nuestro pequeño departamento a una acogedora casa en un tranquilo barrio de clase media. Reemplazamos los fideos instantáneos por comida casera, ahorramos dinero regularmente y, de vez en cuando, nos permitíamos escapadas de fin de semana. 3 años después de nuestra boda, ocurrió algo extraordinario. Steinmetz, el fabricante alemán de automóviles de lujo, se puso en contacto con Troy y Jeffrey. Planeaban una colaboración exclusiva. 10 modelos de coches antiguos restaurados, equipados con tecnología moderna, cada uno con un valor superior al $1.000.000. El contrato incluía el traslado a un taller ultramoderno y un anticipo de 7 cifras. Troy me llamó directamente desde la reunión. Su voz temblaba. Eso es justo lo que hemos estado buscando. Con el anticipo de Steinmetz y mis crecientes ventas de arte, pudimos comprar una hermosa casa a las afueras de Boston. 4 dormitorios, un estudio propio para mí y un gran garaje para Troy, donde trabajaba en su tiempo libre. En nuestro 5º aniversario de boda, me entregó una pequeña caja. Dentro había una llave de un Porsche nuevo, idéntico al que se había comprado una semana antes. «Para los dos», dijo con orgullo. «Nos lo hemos ganado». Fotografié el Porsche plateado en nuestra entrada pavimentada y publiqué la foto en Instagram con el pie de foto. Hace 5 años, todos decían que nunca lo lograríamos. El éxito logrado por uno mismo sabe mejor que cualquier herencia. No esperaba que mi mamá lo viera. Hacía tiempo que había bloqueado a mis padres en todas partes. Pero a la mañana siguiente apareció en mi celular un número que no había visto desde mi boda. «Catherine, soy mamá. Tenemos que hablar. Reunión familiar mañana». Después de colgar, me quedé sentada inmóvil en la cocina, mirando mi teléfono como si fuera a explotar. 20 minutos más tarde, Troy me encontró todavía allí. «Cariño, ¿qué ha pasado?», preguntó preocupado. «Mi madre ha llamado», dije sin tono y le mostré el registro de llamadas. Su rostro se endureció. «¿Y qué quiere? ¿Una reunión familiar?». No ha dicho nada más. «Qué momento tan interesante», murmuró y abrió el refrigerador. «Justo después de que publicaras lo del Porsche. ¿La vas a llamar?», preguntó. Apenas podía ordenar mis sentimientos. Ira, sí, pero también curiosidad y esa pequeña chispa de esperanza que no quería desaparecer. «¿Cómo ha visto mi publicación?». La había bloqueado. La respuesta llegó 1 hora más tarde en un mensaje de texto de mi amiga de la universidad. «Amy, Dios mío, ¿tu madre te ha llamado de verdad después de ver tu coche? Me interceptó la semana pasada en un evento benéfico y me preguntó todo sobre ti. Le enseñé tu Instagram, pensé que volvían a estar en contacto. Lo siento mucho». Llamé a Amy inmediatamente. «Me siento fatal», me dijo. No sabía que no tenían contacto. Parecía muy preocupada. «No pasa nada», la tranquilicé. ¿Dijo algo más? «Solo que parece que la empresa de tu padre tiene problemas financieros».
algo en las noticias, pero no sé nada al respecto. Después de la conversación, busqué en internet noticias sobre la empresa de mi padre. Varias revistas económicas informaban sobre quejas de clientes e investigaciones en curso por parte de la autoridad supervisora financiera. Los artículos hablaban de retiradas masivas de capital y métodos administrativos cuestionables. Me puse en contacto con Susan, la antigua asistente de mi mamá, que había renunciado hacía 3 años. No me sorprende que me llames, dijo Susan con sequedad. En las últimas semanas, tus papás han sido expulsados de varias juntas directivas de organizaciones benéficas. Corren rumores sobre irregularidades financieras. Y, de repente, nadie los invita a eventos. La imagen se aclaró. Mis padres estaban en apuros y, al parecer, ahora buscaban mi ayuda, ya que Troy y yo habíamos tenido éxito. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó Troy esa noche. Una parte de mí quiere simplemente ignorarlos, igual que ellos me han ignorado a mí, admití. Pero otra parte quiere cerrar este capítulo. Lo entiendo, dijo Troy con calma, pero ten cuidado. No permitiré que te vuelvan a hacer daño. Quizás debería averiguar primero a qué nos enfrentamos, pensé en voz alta. Sería una locura contratar a alguien para que investigara su situación. Troy asintió lentamente. La hermana de Jeffrey es detective privada, discreta y minuciosa. Ellison Williams trabajó rápido. Esa misma noche, ya había elaborado un informe que confirmaba nuestras sospechas. La empresa de inversiones de mis padres había perdido varios clientes importantes. 3 de ellos habían presentado quejas oficiales ante las autoridades. Mis padres estaban buscando capital entre sus conocidos ricos para salvar su liquidez. Al parecer, están diciendo por ahí que su hija les va a ayudar, concluyó Ellison. Me sentí mal. Están usando mi nombre sin siquiera hablar conmigo. Y aún hay más, añadió. El mes pasado intentaron acceder a tu pequeña cuenta fiduciaria a través del abogado de tu abuela, pero fueron rechazados. Mi abuela había fallecido cuando yo aún estaba en la universidad. Me había dejado una pequeña herencia que no se haría efectiva hasta que cumpliera 30 años. No era una fortuna que hubiera cambiado mi vida por completo, pero ella lo había dispuesto deliberadamente para que mis padres no tuvieran acceso a ella. Esa noche escribí y revisé innumerables veces lo que diría en la llamada reunión familiar. Troy se ofreció a acompañarme, pero yo sabía que tenía que hacerlo solo. A la mañana siguiente, recibí un correo electrónico de una dirección anónima. En él había una presentación con el membrete de la empresa de mi padre, fechada ese mismo día. Varias diapositivas hablaban de una oportunidad de inversión familiar y de liderazgo de la próxima generación. En la última diapositiva había una previsión que preveía una aportación de $500 al capital familiar. Era obvio que querían presionarme para que invirtiera en su empresa en crisis. Pero la sorpresa llegó con la carta adjunta. En ella aparecía mi firma falsificada, debajo de una supuesta declaración de intenciones de invertir en la empresa. Estaba mirando atónito el documento cuando mi celular vibró. Un mensaje de mi padre. Estoy deseando volver a verte mañana, cariño. Adjuntaba una vieja foto mía, de unos 8 años, sentado en su regazo en su oficina. Sentí como el viejo anhelo de su reconocimiento se reavivaba brevemente y luego me dejaba sin aliento con amargura. Están tratando de ablandarte emocionalmente, dijo Troy cuando le mostré todo. Táctica de manipulación típica. Asentí y me sequé las lágrimas. Entonces yo también tengo una sorpresa para ellos. ¿Me ayudas a prepararlo todo? Trabajamos toda la noche, imprimimos pruebas de la firma falsificada, la solicitud del fondo fiduciario y los documentos de la investigación de Ellison. Lo ordené todo en una impecable carpeta de presentación, exactamente del tipo que mi padre solía utilizar para las reuniones con los clientes. ¿Estás segura de que quieres ir sola?, me preguntó Troy a la mañana siguiente. Sí, respondí y le di un beso de despedida. Es algo que tengo que hacer yo misma. El trayecto hasta la casa de mis padres me parecía irreal. La gran casa colonial, con su jardín perfecto, tenía el mismo aspecto que antes. Solo los coches de la entrada eran más nuevos. Reconocí el Mercedes plateado de los Whitney, viejos amigos de la familia, y varios otros coches del entorno de mis padres. Sentí un nudo en el estómago. No se trataba de una conversación familiar, sino de una obra de teatro con público. Aparqué mi Porsche ostentosamente frente a la entrada principal, guardé la carpeta en mi bolso de diseño y respiré hondo. Era la hora del espectáculo. La puerta se abrió antes de que pudiera llamar al timbre. Allí estaba mi madre, impecable como siempre, con un vestido de cachemira y un collar de perlas, y su cabello rubio perfectamente peinado. «Catherine, querida», exclamó, y me besó fugazmente en el aire, junto a la mejilla. Detrás de ella apareció mi padre, canoso, con una chaqueta a la medida. «Ahí está mi niña», dijo con fingida cordialidad y me dio un abrazo rígido. Me obligué a sonreír y me dejé llevar al salón, donde había 7 u 8 invitados con copas de champán, a pesar de que apenas era mediodía. «¿Te acuerdas de los Whitney?», dijo mi madre, llevándome hacia una pareja mayor. Estos son los Sewell y, por supuesto, Gregory Peterson, de la Junta de la Sinfónica de Boston.
Asentí cortésmente y acepté una copa, sin beberla. Las caras me resultaban familiares de anteriores cenas benéficas. Pero entonces me fijé en alguien a quien no esperaba ver. Un hombre de mediana edad con gafas, que estaba un poco apartado y observaba atentamente la escena. Martin Delaney, investigador de la SS. Lo había conocido 3 meses antes en una de mis exposiciones. Había comprado una pequeña obra y me había dicho, su hija estudia arte. Nuestras miradas se cruzaron brevemente. Asintió con la cabeza de forma casi imperceptible. Entonces mi padre me puso la mano en el brazo. Vamos, cariño, la comida está servida. Hemos preparado tu brunch favorito, dijo mi madre alegremente. Mis panqueques de arándanos. Recuerdo que soy alérgica y que cada año se te olvida. Respondí con voz suave. Su sonrisa se tambaleó brevemente, pero se mantuvo. Bueno, hay muchas otras cosas. La mesa estaba puesta con la vajilla buena, la que solo se sacaba para invitados especiales. Mi lugar estaba entre mi padre y Gregory Peterson, justo enfrente de una pareja desconocida que nos presentaron como posibles inversionistas. Durante la comida, mis padres representaron su versión perfecta de la historia familiar. Según su relato, siempre habían apoyado mis ambiciones artísticas y estaban muy orgullosos de mí. Catherine siempre ha sido independiente, dijo mi padre dirigiéndose a todos. Esa fortaleza es algo que viene de familia. Fue muy difícil dejarla ir económicamente en su momento, añadió mi madre con un suspiro fingido. Pero nuestro enfoque de amor estricto ha dado sus frutos. No dije nada, los dejé hablar y observé los rostros de los invitados. La mayoría sintió con la cabeza, pero Martin Delaney me miró con atención, atento, alerta. Después del postre, mi papá se levantó. Damas y caballeros, por favor, acompáñennos a la biblioteca. Hemos preparado una presentación emocionante. Cuando salimos de la sala, me puso la mano en el hombro. Estoy muy orgulloso de ti, cariño. Espera ver lo que hemos preparado. La biblioteca, su santuario, se había convertido en una sala de conferencias. El logotipo de la empresa lucía en una pantalla. Sobre la mesa había carpetas de cuero con las iniciales de la empresa de inversiones de mis padres. Mi padre se dirigió a los invitados. Antes de comenzar, dijo solemnemente, me gustaría dar oficialmente la bienvenida a mi hija Catherine de nuevo al seno de la familia. El éxito de mi carrera artística y la floreciente empresa automovilística de Troy fueron presentados por mis padres como prueba de que el espíritu emprendedor de los Talbert seguía vivo en la siguiente generación. Mi madre retomó el tema con elegancia. La familia siempre ha sido la base de nuestra filosofía empresarial. Hoy nos complace presentar una oportunidad que refuerza nuestros lazos familiares y nuestro legado. Mi padre hizo clic en la primera diapositiva. Talberg Investment Partners, la próxima generación. Lo que siguió fue una presentación cuidadosamente preparada, pero engañosa, sobre la planificación de la sucesión y la solidaridad familiar, que ocultaba hábilmente los problemas financieros reales de la empresa. Cada diapositiva transmitía de forma subliminal que yo estaba obligada a invertir en la empresa familiar. No podía creer lo que veía cuando, de repente, mi padre mostró una diapositiva con mi firma falsificada en una carta de intención y la presentó a la sala como si ya se hubiera llegado a un acuerdo. Como pueden ver, Catherine ya ha dado su apoyo preliminar a una contribución familiar de $, dijo con su habitual calma. Ese fue mi momento. Me levanté. Me gustaría decir algo al respecto, declaré con voz firme, aunque mi corazón latía a toda velocidad. Metí la mano en mi bolso y saqué la carpeta que había preparado. Quizás deberíamos discutir los detalles aquí mismo. Después de la presentación, cariño, me interrumpió mi padre con tono y mirada admonitorios. No, respondí con calma. Creo que sus invitados deberían oírlo, sobre todo porque han utilizado mi nombre para atraer a los inversionistas. Un silencio glacial se apoderó de la sala. En primer lugar, quiero dejar claro que esta firma es falsa, dije, sosteniendo el documento junto a mi carnet de conducir auténtico con la firma original. Nunca he aceptado invertir en su empresa. De hecho, hoy es la primera vez que hablamos en más de 2 años. Mi madre se rió nerviosamente. Catherine siempre ha tenido debilidad por el drama. ¿También fue drama cuando me enviaron esta carta el día de mi boda? Pregunté, pasando la carta de su abogado, que me prohibía utilizar el apellido en contextos comerciales. O cuando devolvieron mi invitación de boda hecha pedazos. Un murmullo recorrió entre los invitados. El rostro de mi padre se endureció. Es interesante que, tras años de silencio, de repente vuelvan a ponerse en contacto conmigo justo después de ver mi coche en Instagram. Hice una pausa. ¿Podría tener algo que ver con la investigación en curso de la SEC sobre su empresa o con las quejas de los Marriotts, los Donis y Preston Capital? Mi padre dio un golpe en la mesa con la mano. Ya basta, Catherine. O tal vez no. Continué imperturbable. ¿Se debe a vuestro intento de acceder a la cuenta fiduciaria de mi abuela? Puse la carta del abogado de la sucesión sobre la mesa. La cuenta sobre la que expresamente no tenéis control. A mi madre se le llenaron los ojos de lágrimas. Justo en el momento adecuado. ¿Cómo puedes humillarnos así, después de todo lo que hemos hecho por ti? Algunos invitados comenzaron a recoger sus cosas y murmuraron disculpas.
Los posibles inversionistas ya se dirigían hacia la salida. He presentado una queja oficial por la firma falsificada, dije, mirando a Martin Delini, que observaba todo con profesionalidad y serenidad. Y mi abogado les enviará en breve una carta en la que les prohibirá utilizar mi nombre o mi supuesta participación en sus negocios. Niña desagradecida. Mi padre se abalanzó sobre mi carpeta, pero yo retrocedí y la apreté con fuerza contra mi pecho. Creo que esta reunión ha terminado. Fuera de mi casa, gritó, perdiendo por completo los estribos. Llévate contigo el dinero sucio de tu esposo mecánico. Con mucho gusto, respondí fríamente, pero solo para que lo sepas, ese dinero sucio es dinero ganado legalmente, declarado correctamente a Hacienda y no es objeto de ninguna investigación, a diferencia de otros activos familiares. Salí de la casa con la cabeza alta, sin prestar atención a los sollozos fingidos de mi madre, ni a las amenazas de mi padre de arruinarme si lo hacía público. Fuera, junto al coche, Martin Delini se acercó a mí. Interesante dinámica familiar, señorita Talberg, dijo con calma. Me gustaría mantener una conversación oficial sobre algunos de los documentos mencionados. Le entregué mi tarjeta de presentación. Mi abogado se pondrá en contacto con ustedes. Mientras me alejaba, me sentía libre y conmocionada al mismo tiempo. Mi celular no dejaba de vibrar. Parientes lejanos ya habían oído rumores y tomaban partido sin conocer la verdad. Cuando aparqué en la entrada de nuestra casa, ya tenía un correo electrónico del abogado de mi padre en la bandeja de entrada. Una amenaza de demanda por difamación y daño emocional. ¿Cómo ha ido?, preguntó Troy nada más entrar. Su mirada buscaba mi rostro. ¿Tan mal? No, respondí con calma y dejé la carpeta sobre la encimera de la cocina. Todo salió según lo previsto, pero creo que necesitamos una abogada realmente buena. La semana siguiente fue increíblemente tranquila. Nos reunimos con Catherine Delgado, una abogada especializada en conflictos familiares. La amenaza de demanda es palabrería, explicó después de revisar los documentos. La verdad es la mejor defensa y ustedes tienen pruebas. Pero también nos advirtió que nos preparáramos para un litigio largo y costoso. Las personas como sus padres no utilizan los tribunales para obtener justicia, sino como un arma para desgastar económicamente a sus oponentes. Intenté dejar atrás el conflicto y concentrarme en mis próximas exposiciones. Troy trabajaba intensamente en el proyecto de cantería, que se encontraba en una fase decisiva. Entonces llegó la demanda. Mis padres me demandaron por $1.2 millones, supuestamente como reembolso por los gastos de educación y manutención de toda mi infancia y mis estudios. En la demanda también se me acusaba de haber robado contactos comerciales de la familia para desarrollar tanto mi carrera artística como el taller de Troy. Esto es una locura, dijo Troy mientras leía la carta. Te demandan por haberte creado. Aún hay más, respondí, pasando a la página 3. Solicitan una orden judicial para que no podamos vender activos ni mover dinero durante el proceso. Catherine presentó inmediatamente nuestra respuesta y solicitó la desestimación de lo que calificó como una demanda infundada y vengativa. Pero el daño ya había traspasado las paredes del tribunal. De alguna manera, el Boston Globe se enteró de la demanda. En la sección de negocios apareció un breve artículo sobre el conflicto familiar de los Talberg, en el que se mencionaba tanto la empresa de mi padre como la colaboración de Troy con Steinmetz. De repente, nuestro drama privado se convirtió en noticia pública. Las consecuencias fueron inmediatas. La dirección de Steinmetz suspendió temporalmente el proyecto conjunto hasta que se aclarara la situación legal. Mi próxima exposición individual se pospuso. El dueño de la galería temía la publicidad negativa. Las solicitudes de mis obras de arte y los encargos de restauración de Troy se disminuyeron drásticamente. Nuestros teléfonos permanecieron en silencio. Nuestros seguidores en las redes sociales se fueron. Quieren destruir todo lo que hemos construido, dije una noche a las 3 de la madrugada, insomne y agotada. No lo permitiremos, prometió Troy, pero percibí la preocupación en su voz. Poco después, Jeffrey convocó a una reunión a los socios de Troy. De manera diplomática, pero preocupada, habló de las posibles repercusiones en su reputación. El contrato de cantería representa el 40% de nuestra facturación anual, recordó. Tenemos que resolver esto rápidamente. La presión financiera aumentaba. Los honorarios de los abogados se disparaban, mientras que nuestros ingresos se reducían. Tenía ataques de ansiedad, apenas dormía, casi no comía. Troy intentaba mantener una actitud positiva, pero la tensión se reflejaba en las arrugas alrededor de sus ojos. Una noche llegó a casa más tarde de lo habitual con una expresión que inmediatamente me asustó. ¿Qué ha pasado?, le pregunté. Tus papás estuvieron hoy en el taller, dijo en voz baja. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué querían? Troy tomó su celular, presionó el botón de reproducción y lo colocó sobre la encimera. La voz de mi papá llenó la habitación. Dejemos los juegos, Troy. Esta situación se ha salido de control, pero hay una solución sencilla que beneficia a todos. Escucho, dijo la voz de Troy en la grabación. Divórciate de Catherine.
Eso es todo lo que queremos. Retiraremos la demanda, te pagaremos 500 por las molestias y todos podrán seguir adelante. Quieren que me separe de su hija a cambio de dinero. La voz de Troy oscilaba entre la ira y la incredulidad. Luego mi madre. Seamos sinceros. Ambos sabemos por qué te casaste con ella. Pensaste que habías encontrado a una mujer rica. No funcionó. Pero ahora te ofrecemos una salida limpia con una generosa compensación. ¿Entonces admiten que la demanda es solo una forma de presionarnos para destruir nuestro matrimonio? Preguntó Troy. Lo llamamos una solución comercial, respondió mi padre con frialdad. Piénsalo. Tu empresa está sufriendo, el estilo Steinmetz se tambalea. ¿Por qué sacrificar tu futuro por un matrimonio que, de todos modos, solo fue una decisión estratégica? Esta conversación ha terminado, dijo Troy con determinación y la grabación terminó. Me quedé sentada, petrificada. Las lágrimas corrían por mi rostro. ¿Lo has grabado? Jeffrey insistió en grabar todas las conversaciones de negocios desde que comenzó la demanda. Por suerte, aunque la grabación demostraba la lealtad de Troy, me destrozó por dentro. La naturalidad con la que querían comprar a mi esposo, esa crueldad fría y calculadora, rompió algo dentro de mí. Quizá deberíamos pagar. Susurré más tarde esa noche, acurrucada en la cama. Denles lo que quieren para que esto termine de una vez. Eso es justo lo que quieren, dijo Troy, acariciándome el cabello. Quieren quebrarnos. No lo permitiré. Pero la presión aumentaba sin cesar. La demanda lo invadía todo. Nuestro trabajo, nuestra relación, nuestro futuro. Discutíamos por tonterías, nos reconciliábamos enseguida, pero el agotamiento permanecía. 2 meses después del inicio del juicio, la prueba mostró de repente una línea azul. Estaba sentada en el suelo del baño, completamente agotada tras otra noche de insomnio. Llamé a Troy en voz baja. Me encontró allí con la prueba en la mano y se sentó a mi lado. Un bebé, susurró. Habíamos hablado de tener hijos, habíamos planeado empezar como muy pronto, dentro de 1 año, cuando terminara el proyecto de cantería y mi carrera estuviera más estable. Ahora, con mi reputación destruida y un juicio pendiente, el momento no podía ser peor. Sin embargo, tras el impacto inicial, surgió algo diferente. Un fuerte instinto protector. Este niño, fruto de nuestro amor y desafiante ante todo lo que quería destruirnos, nos dio un nuevo espíritu de lucha. Decidimos no contárselo a nadie hasta que hubiera pasado el primer trimestre. Pero el secreto no duró mucho. En la 8ª semana tuve fuertes calambres. Troy me llevó a urgencias. Nunca olvidaré las palabras del médico. Su embarazo está en peligro debido al estrés extremo. Necesita reposo absoluto y un entorno estable, de lo contrario corre el riesgo de sufrir un aborto espontáneo. Troy palideció. Vamos a terminar con esto, dijo con determinación. No importa lo que cueste, no vale la pena perderte a ti ni al bebé. Asentí débilmente en la cama del hospital. Por primera vez, me rendí. Llegaríamos a un acuerdo, pagaríamos lo que fuera necesario solo para recuperar la paz. Esa noche, cuando Troy se quedó dormido, agotado, en la silla junto a mi cama, sonó mi celular. En la pantalla apareció un número desconocido. Supuse que era otro periodista que quería una declaración sobre la demanda y decidí ignorar la llamada. Hola, ¿es Katrine Weiss? Mi nombre es Barbara Anderson. Era la mejor amiga de su abuela. Tenemos que hablar de sus padres. Esa llamada lo cambió todo. Barbara Anderson era una jueza de familia jubilada y durante más de 40 años había sido la confidente de mi abuela Margaret, que había fallecido mientras yo estudiaba en la universidad. Sigo su situación a través de conocidos comunes, explicó con calma. Lo que están haciendo sus padres sigue un patrón que ya he visto antes. Quedamos en vernos en cuanto me dieran el alta del hospital. Su elegante casa adosada en Beacon Hill estaba llena de fotos de ella y mi abuela, riendo en viajes, en eventos benéficos, en días festivos. Sus padres hicieron lo mismo con su tío Robert en los años 90, dijo Bárbara mientras servía té en finas tazas de porcelana. Él se negó a invertir en los primeros adgeones de su padre, así que lo demandaron por supuestamente robar contactos comerciales para su estudio de arquitectura. Solo recordaba al tío Robert que se había mudado a California cuando yo era pequeño. En la historia familiar, se le consideraba la oveja negra que había abandonado la tradición Thalberg para dedicarse a dibujar casas, y no era el único, continuó Bárbara, deslizando una carpeta sobre la mesa. Al menos 3 antiguos socios comerciales habían pasado por lo mismo, siempre con el mismo método, demandas económicas exageradas, años de juicios y luego ofertas de acuerdo, pero solo si firmaban un estricto acuerdo de confidencialidad. La carpeta contenía recortes de periódico antiguos, documentos judiciales y notas manuscritas de mi abuela, pruebas de un patrón de intimidación legal que se prolongaba durante décadas. Su abuela se dio cuenta de sus tácticas, dijo Bárbara con suavidad. Por eso estableció su cuenta fiduciaria, de manera que sus padres no tuvieran acceso a ella. Con esta nueva información, Troy y yo reconsideramos nuestra decisión de simplemente poner fin a la demanda. Se lo entregamos todo a Kathleen, quien inmediatamente presentó más mociones e incluyó nuevas pruebas en nuestra defensa.
Poco después, Troy recibió una llamada de Jeffrey, su socio comercial. Tu suegro se puso en contacto conmigo la semana pasada. Comenzó sin rodeos. Me ofreció contratos exclusivos con sus clientes ricos si declaraba que tenías intención de dejar a Catherine antes de que se presentara la demanda. ¿Qué le respondiste?, preguntó Troy con voz tensa. Le dije que lo pensaría y grabé la conversación. Respondió a Jeffrey. Pensé que podría serles útil. Jeffrey no era el único al que mis padres habían intentado manipular. Después de que Bárbara declarara públicamente su apoyo a nosotros, otras personas con historias similares se pusieron en contacto con nosotros. Una antigua asistente de la galería contó que mi madre la había amenazado con excluirla del mundo del arte si seguía trabajando conmigo. Uno de los primeros clientes de Troy, el médico del Mustang, contó que mi padre lo había llamado y le había dicho que Troy le había cobrado de más. Lo más impactante fue la llamada de mi tía Patricia, de Seattle, la hermana de mi madre. Intentaron hacerme lo mismo a mí, dijo. Cuando me negué a invertir en el segundo fondo de James, me demandaron por difamación por haber advertido a mis conocidos sobre sus métodos. Pagué porque no podía permitirme el juicio y nunca lo perdoné. Con cada nueva declaración, la contrademanda de Catherine ganaba fuerza. Presentó una contrademanda por persecución maliciosa y daño comercial intencionado. La cobertura mediática también comenzó a cambiar. Una revista de negocios publicó un artículo sobre las demandas como medio de presión, con una clara referencia a los Thalberg y su largo historial de litigios. Los comentarios en las redes sociales se inclinaban cada vez más a nuestro favor. Incluso la dirección de Steinmetz se puso en contacto conmigo directamente. Conocemos los conflictos familiares en las empresas, me dijo el director general por teléfono. La interrupción del contrato era solo formal. En cuanto se aclare, seguiremos adelante con el proyecto. Poco después también me llamó mi galerista. Sus padres se habían marginado a sí mismos, me explicó. Su próximo proyecto expositivo despierta gran interés precisamente por ese artículo sobre sus métodos de intimidación legal. Por primera vez en meses, volví a sentir algo parecido a la esperanza. Pero la ecografía de la semana 16 de embarazo trajo consigo la desilusión. Su presión arterial es peligrosamente alta, advirtió el Dr. Collins. El bebé se desarrolla bien, pero corre el riesgo de sufrir preeclampsia si el estrés continúa. Troy y yo nos enfrentábamos a una decisión imposible: seguir luchando, anteponer la salud de nuestro hijo a todo lo demás. Podríamos irnos temporalmente, sugirió Troy esa noche. Mis padres tienen la casa del lago en New Hampshire. Desapareceremos del mapa hasta que nazca el bebé. Mientras empacaba ropa y documentos, abrí el viejo escritorio de mi abuela que había heredado. En un cajón había un sobresellado con una nota escrita con su elegante letra. Ábrelo solo cuando más me necesites. Mi querida Catherine, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, es probable que tus padres hayan mostrado su verdadera cara. Lo hicieron con tu tío, conmigo, con todos los que se les opusieron. Pero yo tomé precauciones. La carta contenía detalles sobre un segundo fondo fiduciario que ella había creado con un abogado independiente, completamente fuera del control de mis padres. A diferencia del pequeño fondo al que querían acceder, este era considerable y tenía una inversión conservadora. Tu abuelo y yo siempre creímos que el dinero debía proporcionar libertad, no control, decía allí. Este fondo vencerá en tu cumpleaños o con el nacimiento de tu primer hijo, lo que ocurra primero. Yo tenía 29 años y estaba embarazada de 5 meses. Los activos fiduciarios estaban disponibles de inmediato. Troy y yo nos pusimos en contacto inmediatamente con el abogado mencionado en la carta, quien lo confirmó todo. El fondo había crecido considerablemente a lo largo de los años y nos ofrecía suficiente seguridad financiera para soportar un largo litigio si fuera necesario. Su abuela fue muy clara en sus instrucciones, explicó el abogado Bilson. Sabía que sus padres podrían intentar algún día utilizar su poder financiero en su contra y quería asegurarse de que estuvieran preparados para ello. Con esta nueva seguridad, regresamos a Boston más decididos que nunca. Catherine elaboró una estrategia de defensa ofensiva basada en todas las pruebas que habíamos reunido. Cuando mis padres sintieron que las cosas se volvían en su contra, hicieron un último intento desesperado. Presentaron una solicitud para congelar mis cuentas, alegando que se trataba de fondos familiares en disputa. El juez fijó una audiencia a corto plazo. Catherine presentó las pruebas recopiladas, las conversaciones grabadas, los testimonios, la documentación de su patrón de intimidación legal y la carta de mi abuela. En menos de 30 minutos de audiencia, el juez no solo rechazó la solicitud de mis padres, sino que también les reprendió severamente por abuso manifiesto del sistema judicial. Ordenó que pagaran nuestros honorarios de abogados por la audiencia y les advirtió expresamente de que se enfrentarían a nuevas sanciones si seguían presentando demandas infundadas.
Frente al juzgado nos enteramos de que el abogado de mis padres había renunciado al caso debido a diferencias insalvables en cuanto a la estrategia procesal. Por la noche, nos llegó la noticia de que mi padre había sufrido un leve infarto después de la audiencia. Poco después, mi madre publicó una declaración pública en la que me culpaba de su estado, un intento transparente de despertar compasión. A pesar de nuestra sólida posición y de las claras palabras del juez, hice un último intento por hacer las paces. A través de Kathleen envié una propuesta de acuerdo. Debían retirar todas las demandas, disculparse públicamente por los documentos falsificados y comprometerse a dejarnos en paz en el futuro. A cambio, renunciaríamos a la contrademanda y no haríamos declaraciones públicas sobre sus prácticas comerciales. La respuesta llegó al día siguiente, tan descarada como siempre. Solo estaban dispuestos a llegar a un acuerdo si obtenían voz y voto sobre mi fondo fiduciario y una participación en el taller de Troy. Siguen creyendo que se trata de dinero, dije atónito. Para ellos siempre se ha tratado de dinero, respondió Troy con amargura. La noche antes de la última audiencia, estábamos repasando nuestras declaraciones cuando sonó el timbre. En el porche estaba mi madre, sola, inusualmente descuidada y nerviosa. Catherine, por favor, comenzó cuando abrí la puerta. Tu papá está enfermo. Todo este estrés lo está matando. ¿No podemos hablar de madre a hija? Troy se colocó detrás de mí. Miss Talberg, por favor, diríjase a nuestros abogados, dijo con calma. Esto es un asunto familiar, siseó ella, dejando caer la fachada de madre herida. Han puesto a mi hija en mi contra para su propio beneficio. Sé exactamente lo que pretenden. Troy activó discretamente la función de grabación de su celular mientras mi madre oscilaba entre amenazas, lágrimas y acusaciones insultantes. Nos vemos mañana en el tribunal, dije finalmente y cerré la puerta en medio de su diatriba. Esa noche apenas pude dormir. Mis manos descansaban protectoras sobre mi creciente vientre. El día siguiente no solo decidiría el juicio, sino también qué legado le dejaría a mi hijo. A la mañana siguiente, los reporteros se agolpaban en las escaleras del juzgado. Con 20 semanas de embarazo, mi barriga ya no se podía ocultar y las cámaras disparaban sus flashes mientras Troy me ayudaba a salir del coche con su mano protectora en mi espalda. Sin comentarios antes del juicio, dijo Kathleen con firmeza y nos guió a través de la multitud. La sala del tribunal estaba abarrotada. Mis padres estaban sentados en la mesa de los demandantes junto a su nuevo abogado, un litigante de estilo agresivo y muy conocido. Mi padre parecía pálido, pero desafiante, mientras que mi madre se sentaba rígida a su lado, con un collar de perlas sobre su traje azul marino. Detrás de ellos, algunos conocidos que les quedaban de su antiguo círculo social y espectadores curiosos. De nuestro lado, Barbara Anderson, Jeffrey, los padres de Troy, que habían venido desde Weste, y varios testigos que querían compartir sus propias experiencias con los métodos intimidatorios de mis padres. El juez Franklin Jennings, conocido por su línea clara, entró en la sala. Antes de comenzar, dijo con seriedad, quiero destacar que he revisado cuidadosamente toda la documentación. Este tribunal no se utilizará como escenario para actos de venganza personal o chantaje financiero. Kathleen presentó nuestras pruebas de manera objetiva y precisa. La cronología de mi distanciamiento, el repentino regreso de mis padres tras nuestro éxito financiero, los documentos falsificados y las grabaciones de audio. Bárbara testificó y demostró con los registros de mi abuela que mis padres habían estado utilizando la misma táctica legal durante décadas. Jeffrey informó del intento de soborno de mi padre. Me ofreció contratos exclusivos con sus clientes más adinerados si declaraba que Troy había planeado dejar a Catherine incluso antes de que se presentara la demanda. Pero la declaración más grave vino del propio Troy. Reprodujo la grabación en la que mis padres le ofrecían dinero para que se divorciara de mí. El señor y la señora Talberg declararon expresamente, dijo Troy con calma, la demanda era un medio de presión para destruir nuestro matrimonio. Me ofrecieron $500 si dejaba a su hija. En ese momento no sabían que estaba embarazada. Mi madre rompió a llorar de forma teatral, con su pañuelo con monograma ante los ojos. Mi padre permaneció impasible, pero susurraba nerviosamente con su abogado. Cuando mi madre finalmente tuvo que declarar, ocurrió algo inesperado. Bajo juramento y ante las precisas preguntas de Kathleen, comenzó a derrumbarse. Sí, fue idea de James presentar la demanda, admitió finalmente mi madre, después de que Kathleen le mostrara las pruebas. Yo solo quería volver a tener contacto con Catherine, pero él dijo que necesitábamos un medio de presión. Entonces la demanda en la que afirmaban que su hija les debía dinero por su educación. ¿Un fraude?, preguntó Kathleen con calma. James dijo que teníamos que proteger los valores familiares, respondió mi madre débilmente y miró con incertidumbre a mi padre, cuyo rostro se había vuelto rojo oscuro. Basta, Eleanor, le espetó él y se levantó de un salto. Siéntese, señor Talberg, ordenó el juez Jennings con severidad. Su esposa está testificando. Su arrebato de ira solo reforzó nuestra posición. Después de que Eleanor se derrumbara bajo la presión,
El juez convocó a los abogados a una breve reunión en su despacho. 20 minutos más tarde regresaron. El abogado de mis padres parecía derrotado. Su señoría, los demandantes desean retirar su demanda con efecto inmediato y con reservas, explicó en voz baja. El juez Jennings asintió. Su acepta la moción. Además, el tribunal ordena que los demandantes corran con todos los gastos legales de los demandados en este proceso. Su mirada se volvió dura. El tribunal constata indicios claros de posible fraude, manipulación de testigos y abuso del proceso legal. Si los demandados continúan con su contrademanda, los demandantes podrían enfrentarse a importantes reclamaciones por daños y perjuicios. Se dirigió a Kathleen. ¿Hay una contrademanda? Sí, su señoría, confirmó ella. Pero, dados los acontecimientos de hoy, mis clientes están dispuestos a renunciar a ella, siempre y cuando los demandantes se abstengan de cualquier contacto, a menos que se solicite expresamente. El juez me miró. Señora Thalberg, ¿es ese su deseo? Tienen todo el derecho a continuar con su contrademanda, dadas las pruebas. Me levanté, con una mano sobre mi vientre claramente visible. Su señoría, no tengo ningún interés en continuar con este conflicto. Mi esposo y yo estamos esperando nuestro primer hijo. Queremos construir nuestro futuro sin viejas heridas. Solo pedimos que nos dejen en paz. El juez Jennings asintió respetuosamente. Muy bien. El caso queda cerrado definitivamente. Los demandantes están obligados a pagar los honorarios de los abogados de la demandada en un plazo de 30 días y a no volver a ponerse en contacto con ella, a menos que ésta lo solicite expresamente. El juicio ha terminado. Cuando cayó el martillo, sentí que un peso caía de mis hombros, uno que había llevado durante años. Mis padres salieron de la sala por una puerta lateral para evitar a la prensa. Yo salí por la entrada principal con Troy, Kathleen y nuestros seguidores. Ante las cámaras, dije con calma, hoy no se trata de ganar o perder. Se trata de oponerse a la manipulación y elegir la familia que se crea por amor, no por obligación. Mi esposo y yo estamos agradecidos por la justicia de este veredicto y esperamos dar la bienvenida a nuestra hija a un hogar lleno de honestidad y respeto mutuo. 6 meses después, nació nuestra hija, Lillian Margaret Weiss, llamada así en honor a la madre de Troy y a mi abuela, la misma semana en que apareció su anuncio de nacimiento en el Boston Globe. La sección de economía informó de que la empresa de inversiones de mi padre había sido adquirida por una compañía más grande. James y Eleanor Thalberg se dedicarían a nuevas oportunidades. El proyecto de cantería fue un éxito rotundo. Troy y Jeffrey abrieron un segundo taller. Mi serie Mechanical Heart se exhibió en una exposición museística que recorrió 3 ciudades. Con nuestro auge profesional y el crecimiento saludable de Lillian, creamos la Fundación Weiss Thalberg para promover becas y tutorías para jóvenes artistas de entornos familiares difíciles. Un año después de la victoria judicial, organizamos una celebración en nuestra casa. Barbara Anderson brindó por la visión de futuro de mi abuela. Los papás de Troy jugaban entusiasmados con su nieta. Jeffrey anunció su compromiso con Susan, la antigua asistente de mi mamá, que en su día nos había alertado de los problemas financieros de mis papás. Mientras nuestros invitados charlaban en la terraza y Lillian jugaba riendo sobre una manta en el jardín, el cartero trajo una carta certificada. Era de mi mamá. Su primer mensaje desde el juicio. Quiere conocer a su nieta, le dije a Troy después de que todos se hubieran ido. Escribe que se ha separado de papá y que está en terapia. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Troy, tranquilo y comprensivo como siempre. Lo he pensado mucho. El perdón es posible, dije finalmente, pero la confianza hay que ganársela. Si va en serio, aceptará nuestros límites y lo demostrará con el tiempo. Al día siguiente le respondí. Le puse condiciones claras. Continuar con la terapia, respetar a nuestra familia, no hablar de dinero y solo reuniones acompañadas hasta que se restablezca la confianza. Tanto si acepta estas condiciones como si no. Yo he encontrado la paz. La familia que he creado con Troy, ampliada con Lillian y enriquecida por amigos que nos han apoyado en los momentos difíciles. Esa es mi verdadera herencia. La riqueza no se mide en dinero o estatus social. Reside en el valor de defenderse a uno mismo, en la sabiduría de anteponer el amor al compromiso y en la fuerza para construir algo auténtico, incluso cuando otros intentan destruirlo. ¿Alguna vez ha tenido que elegir entre la paz y la justicia? Comparta su historia en los comentarios. Si nuestro viaje le ha conmovido, suscríbase para recibir más historias sobre el valor, la verdad y los nuevos comienzos. Y recuerde, la familia no se define por la sangre, sino por el amor. Le deseo la fuerza para construir una vida que sea verdaderamente suya a pesar de todos los obstáculos que encuentre.